Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. El día de hoy estaremos conversando con Mariana Mier sobre el gobierno corporativo. ¿Qué es? ¿Cómo implementarlo de manera correcta? ¿Para qué sirve? Acompáñenme. Mariana Mier Romero es licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle. Cuenta con un posgrado en Derecho Mercantil por la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con un diplomado en Contratos Mercantiles y Negocios por la Barra Mexicana Colegio de Abogados y es consultora en negocios sostenibles ESG. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados desde 2002, donde ocupó el cargo de coordinadora de la Comisión de Jóvenes Abogados. Fue miembro del Consejo Directivo de la Barra para el periodo 2019, coordinadora de la Comisión de Derecho Empresarial por segunda ocasión. Recibió el Premio Pro Bono 2018 otorgado por la Fundación Barra Mexicana AC. Ha realizado ponencias, impartido cursos y publicado artículos especializados en Derecho Empresarial y Gobierno Corporativo, y es catedrática de posgrado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha sido asesora legal en el sector empresarial por más de 25 años y actualmente es socia fundadora de Mier Romero Abogados. Mariana, un gusto que estés con nosotros en Abogacía Trabajando. Retomamos aparte grabaciones, digamos, presenciales, lo cual para mí es un gusto también. Y qué mejor que tenerte a ti de invitada para conversar sobre el gobierno corporativo, sobre derecho empresarial, que sin duda, pues, sabemos, aparte del sector empresarial, pues es un pilar fundamental en la economía del país. Y también, por supuesto, las empresas, para que puedan cumplir con sus objetivos, pues requieren de controles, de políticas, de buenas prácticas, etc. Entonces, sin más, te preguntaría, Mariana, ¿qué es el gobierno corporativo? Muchísimas gracias, Rodrigo, primero por la invitación. Y es una de mis pasiones y me gustaría platicarlo más justamente para quien quiera emprender, para quien sea empresario. ¿Qué es gobierno corporativo? Justamente son las reglas del juego. ¿Cómo voy a organizar y de qué forma mi empresa? De una forma que me lleve literal a un siguiente nivel, que me ayude en la toma de decisiones, que coadyuve en la transparencia. Son las reglas correctas del juego, tal cual. De pronto, a veces lo vemos como es algo muy difícil, es algo muy complicado. ¿Qué es? ¿Para qué realmente me va a servir? Pero realmente son unos correctos estatutos, ahí vive el gobierno corporativo, buenas políticas llevadas en blanco y negro, ¿verdad? También el gobierno corporativo mucho es eso, lleva las reglas del juego de tu empresa en blanco y negro. Ten los órganos, ya vamos a platicar un poquito más, ten los órganos que van a integrar el gobierno corporativo. Justamente en eso se basa el gobierno corporativo. Las reglas correctas del juego como empresarios. Yo te quiero hacer una pregunta, Mariana, concretamente porque quizá el término para muchos puede ser algo que no habían escuchado. O sea, ¿el término gobierno corporativo es algo nuevo o venía ya utilizándose quizá en alguna otra connotación? Es buenísima tu pregunta. Realmente el término gobierno corporativo no es nada nuevo. De hecho, la OCDE es la primera que habla del término gobierno corporativo y, de hecho, la palabra corporativo viene mucho de un término anglosajón, corporations, para hacer alusión a las empresas. Y desde ahí tenemos, de hecho, nosotros usamos el derecho corporativo, pero realmente es derecho empresarial, claro, en el bonito lenguaje de Cervantes, es el derecho empresarial. Y justamente no descubrimos el agua tibia los corporativistas. Realmente tenemos soporte. De hecho, antes en nuestra legislación no se contemplaban las reglas de gobierno corporativo. Paulatinamente se han ido incorporando. Viene desde el código de la OCDE. En México tenemos el Código de Mejores Prácticas en Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial, que ha sido prácticamente la base
para el gobierno corporativo en las empresas en México. Y evidentemente las empresas que por obligación deben tener estas reglas son las sociedades anónimas bursátiles, cuya regulación está en la Ley del Mercado de Valores, y paso a paso la Ley General de Sociedades Mercantiles ha generado también ciertas disposiciones, incluye ciertas disposiciones que ya permiten la regulación en las empresas con gobierno corporativo. Entonces, paso a paso comenzó con la práctica, con la ayuda de estos organismos que saben la importancia y la necesidad de que las empresas tengan gobierno corporativo, ¿verdad? Y la legislación que ya platicamos que también ya la incluye. No olvidemos que en materia de sociedades mercantiles prevalece la voluntad de las partes. Entonces nosotros podemos jugar mucho con estas disposiciones. Si la gente puede llegar a pensar, es que las reglas de gobierno corporativo solamente son para las empresas grandes y son A, B, C. La realidad es que no. El gobierno corporativo se convierte en un traje a la medida para las necesidades de cada empresa, tomando en cuenta el número de accionistas, si la inversión es extranjera o es 100% nacional, el régimen de administración de la sociedad. Son muchos aspectos. Yo digo de broma que los corporativistas somos el Karl Lagerfeld, ¿no? En cuanto al diseño, ¿no? Personalizado para las empresas de estas disposiciones. No, y que sin duda pues toma fuerza y está muy metido el tema del compliance, sin duda, porque vaya, totalmente, la empresa y las responsabilidades que conlleva y demás es fundamental. Te preguntaría, Mariana, para efectos, por ejemplo, de un empresario, como decías, o de un emprendedor, ¿qué deben tener en cuenta desde un punto de vista legal para iniciar concretamente un negocio y cumplir desde un inicio con todas estas reglas, el gobierno corporativo, y que entonces se eviten problemas futuros? Perfecto. Esa pregunta de verdad es interesantísima, Rodrigo. Contrario a lo que pudiéramos llegar a pensar, yo lo que les diría, el paso 1 que debemos de dar es el registro de tu marca, porque tu negocio justamente es tu marca. Incluso yo les recomendaría, si me dices, oye, ¿cuál es el número 1 y cuál es el número 2? Sin lugar a dudas, el número 1 tiene que ser el registro de tu marca. Porque, ¿qué es lo que sucede? Si yo no registro mi marca y el servicio o el producto tiene éxito, como se espera que sea, resulta ser que puede haber alguien más que registre la marca y entonces nos impida el uso, siendo que la idea fue nuestra. Esto de verdad pasa muy seguido y los invito a que paso 1, registrar su marca en el INPI. Si pueden, al mismo tiempo, o si no, como siguiente paso, constituyan su sociedad. Esto también es muy importante, porque justamente ahí, como para nuestro país es la constitución política la que pone las reglas del juego para cada integrante de la nación mexicana, del mismo modo, nosotros al constituir nuestra sociedad, justamente ponemos las reglas del juego que van a ser aplicables a los accionistas, a los miembros de la administración, ya sea administrador único o consejo de administración, la forma en la que la asamblea, que es el órgano supremo de la sociedad, va a tomar decisiones, la forma en la que el consejo de administración también va a tomar esas decisiones, quiénes van a ser apoderados o representantes legales, con qué facultades, y aunque no lo creas, justamente desde ahí es que empieza el gobierno corporativo. Y aquí yo un consejo que les daría, no se enfoquen únicamente en los estatutos sociales de formato que pudiera llegar a proporcionarles el fedatario público, ya sea notario o corredor. Recordemos, aquí esto también es muy importante y de pronto les surge la duda al empresario o al emprendedor, ¿con notario o con corredor? La realidad es que la diferencia es que el notario
tiene fe pública en materia civil y en materia mercantil. Correcto. Ejemplo, con el notario podemos otorgar un poder, podemos otorgar un testamento, podemos hacer una compraventa de un inmueble civil. Y mercantil, podemos constituir una sociedad mercantil y podemos protocolizar un acta de asamblea de accionistas de esa sociedad mercantil. Con el corredor, que solamente tiene fe pública en materia mercantil. Podremos constituir sociedades mercantiles y podemos protocolizar actas de asamblea que no impliquen actos civiles. Ejemplo, el otorgamiento explícito de un poder no podría formalizarse ante corredor. Entonces, en este orden de ideas, sea corredor o sea notario ante quien nos constituimos, justamente tener los estatutos a modo. Y ahí es en donde juega un papel muy importante el abogado corporativista, porque justamente, como decíamos, este ejemplo curioso que yo digo que somos el Karl Lagerfeld del derecho corporativo, porque nos vamos a acercar al empresario y le vamos a preguntar, ¿quiénes son tus socios? Claro. ¿O quién es tu socio? ¿Qué porcentaje en el capital va a tener uno y otro? ¿Tienes inversión extranjera o es 100% nacional? ¿Te gustaría que en un futuro alguien invirtiera en tu empresa y que ese alguien tenga o no derecho de decisión en tu empresa? Porque eso está interesantísimo. Hoy podemos tener acciones, emitir acciones que no tengan el derecho de voto. ¿Qué genera eso? Acciones que van a tener derechos estrictamente patrimoniales. Yo invierto en una empresa y esa empresa me retorna mi inversión con una utilidad. Correcto. Y la empresa va operando de manera normal y natural. Si no nos sentamos con el empresario y el empresario se sienta con nosotros, entonces va a tener una constitución cuyos estatutos van a ser de formato. Y un machote. Efectivamente. Y ahí es donde no sentamos las bases que necesitamos, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado en los estatutos personalizados siempre. Hagan todas las preguntas que sean necesarios, asesórense de un abogado corporativista. Vamos a tener ya nuestros estatutos sociales, nuestra escritura constitutiva. Y de pronto lo que sucede, Rodrigo, es que el empresario dice, yo ya tengo mi escritura constitutiva, ya cumplí, ya nació mi negocio desde el punto de vista jurídico. Pero no es la única obligación que debemos de cumplir. Fíjate que de hecho, de un universo de 10 empresas que se constituyen, solamente 2 cumplen con los requisitos mínimos legales para operar. 2. Estamos hablando de que el 80% no cumple. Y ya veremos qué sucede si no cumples con esto. Claro. Entonces debemos de tener también los libros corporativos. Tu libro de actas de asamblea, tu libro de registro de acciones, que pocas personas saben que se considera como accionista al que aparezca inscrito como tal en el libro de registro de acciones. Fíjate qué interesante. Dices, no, yo ya estoy en mi escritura constitutiva, ¿no? Y ya con eso. No, tienes que aparecer en el libro de registro de acciones para que se te considere como accionista. Y hay otras obligaciones ya que establece la ley, como publicar un extracto de ese asiento en el portal de la Secretaría de Economía, más las obligaciones que debemos de cumplir ante el SAT, para que el SAT sepa quiénes son los accionistas de mi empresa. De pronto les hago la broma a mis alumnos y a mis clientes de que hoy las sociedades anónimas tienen de anónimas lo que yo de astronauta. Nada, ¿están de acuerdo? Entonces, eso también es muy importante. Nuestro libro de variaciones al capital, si nuestra sociedad tiene la modalidad de capital variable, que prácticamente todas, debemos de tener nuestro libro de registro de variaciones al capital, en donde vamos a incluir, siempre que aumentemos o disminuyamos nuestro capital, el registro. Vamos a registrar. Claro. Y si estamos administrados por consejo de administración, nuestro libro de sesiones de consejo de administración, libros corporativos.
Otro punto, necesitamos la factura del auto. ¿Mm? ¿Cuál es la factura del auto? Como ejemplo lo mencionamos así. Mi título de acciones. ¿Cómo voy a pedir que me inscriban en el asiento de registro de acciones y cómo voy a acreditar que tengo esa tenencia accionaria si no tengo mi título de acciones? ¿Verdad? Ese se emite para cada uno de los accionistas y menciona cuántas acciones tiene cada uno de ellos. En el caso de las sociedades anónimas, son títulos negociables. Si yo, al reverso, endoso este título a ti, a favor de Rodrigo García, entonces el accionista nuevo vas a ser tú, Claro. ¿verdad? Ahí hay muchos puntos a tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos sociedades en las que las acciones sean de circulación restringida? ¿Qué quiere decir esto? Que necesites la aprobación de la asamblea de accionistas o del consejo Sí, para poderlo hacer. para poder venderlo, Claro. para poder vender esas acciones. Entonces, también ahí es muy importante, ese es otro ejemplo de tener los estatutos a modo. Oye, yo no quiero que mis acciones de pronto las tenga otra persona que ni siquiera conoce el negocio. Claro. Perfecto. Entonces vamos a poner candados para que no tan fácil se transmita la propiedad de las acciones. Entonces ya tenemos lo societario completo. Y que aparte ahí, Mariana, en el tema, como dices, de la medida, desde el simple objeto social, ¿no? Claro. Y se vio con lo de la reforma en materia de subcontratación, en donde, claro, son los objetos estos genéricos, en donde a lo mejor no tenían nada que ver realmente con tu giro comercial y con tu actividad meramente principal, y que incluso podías caer hasta en temas de, oye, pues es que tu giro dice que pues puedes subcontratar, ¿no? Personal. Entonces, es la importancia, como dices, de hacerlo a la medida, porque si no, definitivamente no solo es el papel, todavía tienes aparte que inscribirlo en el registro público, etcétera, para estar en total cumplimiento. Tienes toda la razón y por lo general antes los clientes nos decían, oye, constitúyeme una sociedad en la que pueda vender un clavo y prestar servicios de asesoría financiera. Hoy esos modelos de sociedades con esos objetos tan amplios no son la mejor opción. O sea, literal, tu actividad esencial es la que tiene que estar reflejada. Claro, habrá parte de o incisos dentro de tu objeto que te van a impulsar al objeto principal. Claro. Pero hoy esas sociedades en las que teníamos objetos amplísimos, es más, yo te diría, las autoridades, es un foco rojo para las autoridades. 100%. El tener una empresa así precisamente porque para las autoridades esa es una sociedad que seguramente va a ser una empresa de outsourcing, que como saben hoy ya está permitido. Prohibido. Con las salvedades, no nos vamos a meter al tema tema porque no es el punto, pero efectivamente. Oye, María, te voy a preguntar justamente, ¿cómo implementas y cuáles son los beneficios de tener un gobierno corporativo en una empresa? Perfecto. ¿Cuáles son los beneficios? La transparencia en la toma de decisiones, en la forma también en la que compartimos la información a los accionistas, a los integrantes del consejo, a los integrantes de los comités que coadyuvan con el consejo de administración y también a los terceros interesados. ¿Quiénes son estos terceros interesados, Rodrigo? Mis proveedores. ¿Por qué mis proveedores? Porque a ellos les interesa que la empresa tenga números negros, precisamente porque entonces me van a seguir proveyendo de los bienes o servicios que yo necesito en mi empresa. Entonces, es una de las partes más importantes. También lo son los clientes, ¿verdad? A mi cliente le interesa que mi empresa sea legal, financiera, contable, fiscal y operativamente sana, porque entonces tiene asegurados sus servicios y los bienes que requiere desde mi empresa. Claro. Entonces también es una forma de tenerlos informados, de recibir incluso apoyo de ellos en las tomas de decisiones. Entonces, nos ayuda también con la confidencialidad de nuestra información, que no se filtre tan fácilmente, ¿verdad? Que justamente tengamos un mecanismo de toma de decisiones
Y fíjate qué interesante es esto. Todo esto nos va a ayudar justamente a que nuestra empresa tenga mejores números. De pronto los empresarios nos dicen, a ver, yo lo que quiero es que esto genere más, que tengamos un mayor crecimiento. Claro, perfecto, tenlo. Pero estas reglas de gobierno corporativo te las van a dar. ¿Por qué? Porque vas a tener expertos que te van a ayudar en la toma de decisiones. Por ejemplo, una de las figuras muy importantes dentro del gobierno corporativo, y ahondando en esta segunda parte de tu pregunta, ¿cómo lo implementamos?, son los consejeros independientes. Es una figura muy importante porque justamente tú vas a integrar a tu consejo, y hago aquí un paréntesis, no podemos visualizar una empresa que se diga que tiene reglas de gobierno corporativo si está administrada por un administrador único. Y esta es una sencilla, y la razón es muy sencilla, porque si la decisión está en una sola persona, entonces no hay transparencia, no hay equidad, ¿verdad?, en la toma de decisiones y en la forma de implementar los pasos o las políticas que van a impulsar a la empresa. Entonces necesitamos siempre un consejo de administración. Y obviamente las reglas del juego para la asamblea de accionistas, que como lo comentábamos es el órgano supremo de la sociedad. ¿Quién es la asamblea de accionistas? Los dueños de la empresa. Exacto. ¿Verdad? Entonces, es muy importante que tengamos dentro de nuestro consejo de administración a estos consejeros independientes. ¿Quiénes son estos consejeros independientes? El experto financiero, el experto contable, el experto fiscal, el experto legal, el experto en compliance, que no forme parte de la empresa, pero que tiene su experiencia, que por su experiencia, y sus habilidades van a aportar a tu empresa políticas, estrategias, para que tu empresa crezca sana, ordenadamente, y que realmente llegues a tener esas utilidades y esos beneficios que evidentemente son para los accionistas, pero para las otras partes involucradas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a revisar nuestros estatutos sociales y vamos a modificar las reglas, la forma de operar de la asamblea, dándole beneficio o preferencia también a las minorías, ¿verdad? Que eso también es muy importante. Claro, el accionista mayoritario es sumamente importante, pero vamos a darle la importancia a los accionistas minoritarios. Vamos a incluir también disposiciones de integración al Consejo de Administración. Disposiciones, Rodrigo, tan sencillas como que sea un número impar. Tú dirías, bueno, ¿y cuál es el beneficio? Te evita empates en la toma de decisiones, ¿verdad? Oye, yo opino y voto a favor de que se vendan sustancialmente todos los activos de la empresa, porque vamos a comprar nuevos. Y a lo mejor el otro accionista, el otro miembro del consejo nos dice, ¿sabes qué? No es posible por A, B, C, D. Si tenemos un tercero, evita justamente este empate. Y además del consejo de administración, los comités, que de pronto, y esto es muy importante que se los compartamos a todos los que hoy nos ven y nos escuchan. El gobierno corporativo no es para las empresas públicas, entendiendo por estas las que cotizan en bolsa. No es nada más para las empresas desarrolladas. Ellas tienen la obligación de tenerlo. Pero para las pymes nos ayuda a crecer. Imagínense que tenemos un árbol, ¿no?, pequeño, y lo dejamos ahí, ¿no? Pues ya tengo mi árbol y ahí que vaya creciendo como pueda. El gobierno corporativo es justamente el abono, el agua, lo que va a fortalecer las raíces de mi empresa para que crezca fuerte y sólida. Y es para todas las empresas. No es costoso. Esa es otra creencia. Es que cuesta mucho. La realidad es que no. Tu mismo asesor contable externo puede integrar tu consejo de administración. Tu mismo asesor legal puede ayudarte a integrar este consejo. Entonces,
no tengan miedo, ¿verdad? Yo creo que lo que les diría hoy al emprendedor, al empresario, no tengan miedo, no compren esta creencia de que gobierno corporativo es para las empresas grandes, no tengan la idea de que el gobierno corporativo es solamente un adorno dentro caro, de mis como tú estatutos. dices, porque al final después salir incluso más caro, más bien el tema de alguna sanción o algo por no haber hecho las cosas de manera correcta desde un inicio, integrando bien todo este consejo y demás. María, nos quedan pocos minutos. Yo quería preguntarte, porque me parece un tema muy, muy importante en cuanto al tema del derecho empresarial y justamente ligado al tema de gobierno corporativo, ¿cómo se va de la mano con el tema de derechos humanos y el tema ESG, por ejemplo? Excelente pregunta. Realmente todavía no de manera obligatoria en la legislación mexicana, ¿no? Pero en muchas otras partes del mundo ya se incluye que las empresas, o ya se prevé que las empresas somos protectoras y debemos ser protectoras de derechos humanos, ¿sí? Y esto, de pronto, para la empresa, para los empresarios, ¿cómo? Es tan sencillo y tan fácil implementarlo incluso dentro de nuestros mismos estatutos, en el sentido, por ejemplo, de la inclusión, Rodrigo, de que dentro de mis estatutos sociales mi consejo esté integrado por hombres y por mujeres, cuya experiencia fortalezca la empresa, ayudando a nuestros colaboradores. Cuando tú tienes un colaborador cómodo, ese colaborador se compromete con la empresa. Claro. ¿Y qué sucede? Que la impulsa. Entonces, eso también es muy importante. Oye, en el caso de mamás que estén en periodo de lactancia, que tengas un lugar específico dentro de la empresa para que pueda tener su hora de lactancia, eso ya es cumplir. Claro. Ya es cumplir. ¿Y qué pasa con las empresas? Que como estos ejemplos, hay muchos, y podríamos hablar en materia de derechos humanos y empresas muchísimo, pero eso es una parte del pastel que te convierte en una empresa con desarrollo sostenible, ¿verdad? Es una parte. ESG es justamente la E de ambiental, por su sigla en inglés, la S de social y la G de gobierno corporativo. Correcto. Estos tres pilares son los que impulsan a las empresas. Y aquí yo quiero hacer una reflexión muy importante para los empresarios y para los integrantes del consejo. Estamos contra el tiempo. El planeta está gritando que algo está pasando. Entonces, el sector empresarial como la columna vertebral de la economía de los países, ya no nada más en México, de los países, tiene que cuidar estos tres aspectos. Porque si no, pues ya no es tanto de dinero, bueno, es qué les vamos a dejar a nuestros, qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos, qué empresa, ¿verdad? Y aquí muy importante, el consumidor, ya sea de tus bienes o de tus servicios, que ve que tienes este compromiso con estos tres pilares, automáticamente te compra. Sí, o sea, te ayuda. Efectivamente, hoy lo vemos en empresas, no voy a decir marcas, ¿verdad? Pero en empresas que ya tienen ropa y que tienen la etiqueta de sostenible. Claro, están cuidando el medio ambiente, pero también están evitando la trata de personas, están evitando la violencia de género, ¿verdad? Claro. Y están teniendo reglas de gobierno corporativo. Entonces, claro que hay beneficios, porque hoy el consumidor ya adquiere de manera consciente. Entonces, el tener bien atendidas a la comunidad en donde está la empresa, el cuidar a tus colaboradores, el tener estos espacios como lo compartíamos, en ayudar y con mis productos y con mis servicios a cuidar el medio ambiente, hace que inversionistas y clientes pongan la atención en ti. Claro. Perfecto, Mariana. Pues muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en Abogacía Trabajando. Un tema, me parece que puede sonar para muchos quizá algo sencillo, ¿no? O que en el día a día se puede hacer, pero realmente es el necesitar de un especialista y ver todas estas posibles aristas que puedes tener para evitar
incurrir en algún incumplimiento que derive de alguna sanción, etcétera, y que por tanto entonces sea negativo para tu negocio. Agradecerte nuevamente, Mariana, y por supuesto nuevamente gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más de Abogacía Trabajando. Muchas gracias por habernos acompañado. Un programa en el cual el compliance vuelve a ser, digamos, parte fundamental. Toda esta parte de la estructura del gobierno corporativo, el por qué las empresas deben de tenerlo, a pesar de no ser tampoco una obligación. Todas estas reglas y estos pasos que Mariana nos compartía respecto a iniciar un negocio. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.